Bienvenidos a Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos nuestros titulares. En Argentina, el presidente Javier Milei anunció la suspensión temporal de la agencia de noticias estatal Telam, fundamentando la decisión en la necesidad de reducir gastos estatales. En Ecuador, políticos y miembros del Poder Judicial fueron detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Corte Suprema de Estados Unidos restituyó de manera unánime al expresidente Donald Trump a las boletas electorales de varios estados que buscaban excluirlo, marcando un precedente significativo en la intersección entre la política y la ley electoral en el país. La Organización de las Naciones Unidas presentó evidencia detallada de actos de violencia sexual cometidos por el grupo terrorista Hamás contra rehenes en la Franja de Gaza después del ataque a Israel del 7 de octubre de 2023. El presidente argentino Javier Milei anunció la suspensión temporal de la agencia de noticias estatal Telam, fundamentando la decisión en la necesidad de reducir gastos estatales y combatir la utilización partidista de recursos públicos. Milei busca reestructurar la eficiencia administrativa. Este movimiento refleja el compromiso del presidente con la reestructuración económica y la transparencia en los medios estatales, marcando un cambio significativo en la política comunicacional de Argentina. En un audaz movimiento que marca un punto de inflexión en la gestión de los medios estatales en Argentina, el presidente Javier Milei anunció la suspensión temporal de la agencia de noticias estatal Telam. Esta decisión, fundamentada en la necesidad de reducir los gastos del Estado y combatir la utilización partidista de los recursos públicos, refleja un compromiso con la reestructuración económica y la eficiencia administrativa. Telam, con un historial de 78 años y más de 770 empleados, ha sido señalada por el actual gobierno como un canal de propaganda en manos de gestiones anteriores, específicamente acusada de servir a los intereses del kirchnerismo. El presidente Milei, fiel a sus promesas de campaña y su ideología de libre mercado, sostiene que esta medida es un paso necesario hacia la correcta administración de los recursos del Estado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que Telam representaba una pérdida anual estimada en 20.000 millones de pesos, aproximadamente 23 millones de dólares al cambio oficial, cifra que evidencia la urgente necesidad de una intervención. Este acto de gobierno no solo busca poner fin a la hemorragia financiera, sino también establecer las bases para un sistema de medios estatales más transparentes y menos inclinados hacia la influencia política partidaria. La suspensión de Telam es presentada como una acción correctiva en línea con los principios de responsabilidad fiscal y de garantizar la neutralidad de los medios financiados por el Estado, marcando así un hito en la política comunicacional de Argentina. Seguimos en Argentina, ya que durante su discurso ante el Congreso, el presidente Javier Milei anunció la suspensión de la agencia estatal de noticias Telam con el objetivo de reducir los gastos del Estado. Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, remarcó que esta medida es una promesa que se anunció durante la campaña electoral y que ahora el presidente está ejecutando. Tenemos sus declaraciones. Es un ajuste que ha sido realizado mayormente sobre el sector público nacional y no como se hizo siempre, aumentando los impuestos y cargando todo el peso sobre el sector privado. Eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes rentados. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Redujimos las transferencias discrecionales a las provincias al mínimo, recursos que históricamente se usaron como moneda de cambio para comprar apoyos políticos.
Esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el gobierno para el cierre de Telam y el destino, por supuesto, de cada uno de los empleados, así que esta semana probablemente se conocerán los detalles. Lo que ocurre no es ni más ni menos que por indicación del presidente, ni más ni menos que lo que el presidente cuando estaba en campaña había prometido, así que no hay nada que no haya estado en la propuesta o en la plataforma de la campaña. Nos vamos a Ecuador, donde en una operación sin precedentes, miembros del Poder Judicial y políticos fueron detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, resaltando la creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en las esferas del poder del país. La fiscal general Diana Salazar describió esta investigación, conocida como el caso Purga, como un pilar fundamental en la lucha contra la narcopolítica que afecta a la nación. En una operación sin precedentes en Ecuador, 12 figuras prominentes, incluidos miembros del Poder Judicial y políticos, fueron detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, destacando la creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en las esferas de poder del país. La fiscal general Diana Salazar calificó esta investigación, conocida como el caso Purga, como un pilar en la lucha contra la narcopolítica que plaga a la nación. El operativo llevado a cabo en la provincia de Guayas implicó el allanamiento de propiedades pertenecientes a jueces, un exdiputado y una expresidenta de la Corte Local de Justicia. Los detenidos enfrentan acusaciones de facilitar operaciones criminales a cambio de sobornos, que incluyen dinero, oro y bienes de lujo. Entre los objetos incautados en la residencia del exlegislador se encontraron armas de fuego, relojes Rolex, joyas y efectivo. Esta intervención marca un momento crucial en los esfuerzos del país por erradicar la corrupción y la influencia del narcotráfico en el sistema judicial y político. La fiscal Salazar destacó la importancia de sanear las instituciones estatales para liberar a Ecuador de la profunda descomposición estructural revelada en los últimos meses. La situación de seguridad en Ecuador se ha deteriorado significativamente en los últimos años, por lo que el gobierno de Daniel Noboa ha declarado un conflicto armado interno frente a la violencia desatada por bandas narcotraficantes. Y en otras noticias, la Fiscalía Europea anunció que investigará los acuerdos firmados entre el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares en relación con el caso Koldo. Esta investigación se enfoca en la presunta recepción de pagos ilegales por parte de los gobiernos de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol para la compra de mascarillas durante la crisis pandémica del 2020. La Fiscalía Europea inició una investigación sobre los acuerdos firmados entre el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares en relación con el caso Koldo. Esta investigación se centra en la presunta recepción de pagos ilegales por parte de los gobiernos de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol para la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La Fiscalía Europea decidió abrir la investigación tras verificar que los contratos firmados por la empresa investigada en el caso Koldo fueron financiados con fondos de la Unión Europea. Además, el organismo determinó que los hechos denunciados podrían constituir delitos de malversación de fondos públicos, prevaricato y tráfico de influencias. El Partido Popular ha reaccionado a la investigación de la Fiscalía Europea, señalando que España está en el foco de las instituciones de justicia comunitarias por una trama de corrupción de cargos socialistas. Por ello, el PP ha pedido la dimisión de Armengol, quien ahora se desempeña como presidenta del Congreso, y ha instado a que se asuman responsabilidades, argumentando que la presencia de Armengol y Torres en la política española perjudica la imagen del país y genera desconfianza en las instituciones públicas. Además, en España, el vocero del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de Diputados, Miguel Tellado, acusó a la presidenta del Poder Legislativo, Francina Armengol, de mentir. El diputado del PP remarcó que la Fiscalía Europea abrió diligencias por 3 presuntos delitos vinculados al caso Koldo.
Francina hoy ha mentido. Hoy ha dicho que no está siendo investigada, obviando que la Fiscalía Europea ha abierto diligencias para investigar su actuación en la compra de estas mascarillas, nada más y nada menos que por 3 presuntos delitos: malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Claro que la señora Armengol está siendo investigada, por supuesto que sí. Quien la vincula con la trama no es el Partido Popular, no es el Grupo Parlamentario Popular. Quien vincula al gobierno de Armengol con la trama de las mascarillas es la UCO, es la Audiencia Nacional y es ahora también la Fiscalía Europea. Para Armengol la responsabilidad política no existe. Pero, sin embargo, su partido, el Partido Socialista, bien que se la ha exigido hace apenas unos días al señor Ábalos. La responsabilidad política que pretende obviar es exactamente la misma que su propio partido le exigió a Ábalos hace apenas unos días. Si lo hicieron con Ábalos, lo lógico es pensar que con Armengol, al hilo de las informaciones que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días y al hilo de las actuaciones de la Fiscalía Europea, deberían ahora exigirle a la señora Armengol. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos con más en Informe Diario y esta vez nos vamos hasta Estados Unidos, donde la Corte Suprema de este país restableció de manera unánime al expresidente Donald Trump en las papeletas electorales de varios estados que buscaban excluirlo. La decisión emitida el día previo al supermartes marca un precedente significativo en la intersección entre la política y la ley electoral en este país. En una decisión histórica el día previo al supermartes, la Corte Suprema de Estados Unidos restituyó unánimemente al expresidente Donald Trump a las boletas electorales de varios estados que buscaban excluirlo, marcando un precedente significativo en la intersección entre la política y la ley electoral en el país. Los jueces determinaron que los estados no pueden utilizar una disposición constitucional posguerra civil para impedir que Trump, como precandidato republicano, aparezca en las papeletas primarias presidenciales del 2024. Esta resolución se produce en medio de un contexto político en que sectores de la izquierda y la extrema izquierda en Estados Unidos intentaron responsabilizar a Trump del asalto al Capitolio en enero del 2021. La sentencia desestima estos intentos, considerando tales acciones como un asedio político contra el exmandatario y reafirma su posición como el favorito para la nominación republicana para las elecciones de noviembre. El fallo del Supremo, que llegó justo antes del supermartes, el día con el mayor número de estados participando en elecciones primarias, subraya la autoridad del Congreso y no de los estados individuales, para hacer cumplir la sección 3 de la Constitución relativa a la elegibilidad de los candidatos federales. Con la mira puesta en la reelección, Trump calificó la decisión como una gran victoria para Estados Unidos, destacando la unidad de los 9 jueces de la Corte Suprema en este veredicto. El resultado no solo refuerza la candidatura de Trump, sino que también establece un límite a los esfuerzos de estados gobernados por la izquierda para influir en la composición de las boletas electorales a nivel federal, afirmando la preeminencia de las normas constitucionales y el principio de que la gestión de las elecciones federales reside primordialmente en el ámbito del gobierno federal. Y por otro lado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha llevado a cabo un ejercicio militar sin precedentes en Europa. 20.000 soldados y 3.500 unidades de equipo de 9 países aliados participaron en el ejercicio Dragón 24, que consistió en cruzar tácticamente el río Vístula en Polonia, el cual juega un papel importante para el gobierno de Varsovia y la OTAN como línea de defensa ante una posible invasión de Rusia. El objetivo principal de esta operación es probar la capacidad de respuesta de la alianza ante amenazas tanto militares como no militares durante crisis y conflictos armados abiertos.
El ejercicio está diseñado para responder a las posibles agresiones rusas en Europa del Este. La integración y cooperación entre los países participantes, que incluyen a Alemania, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, España, Turquía, Francia, Eslovenia y Lituania, fue fundamental para el éxito del ejercicio. Más de 900 vehículos militares y miles de soldados fueron parte de esa operación. Tras completar la primera fase, que implicaba el cruce del río Vístula, las tropas aliadas se preparan ahora para una marcha táctica de 300 kilómetros hacia la frontera oriental de Polonia y los límites orientales de la OTAN. Este ejercicio representa un claro mensaje de disuasión hacia cualquier posible agresión por parte de Rusia, demostrando la determinación y la capacidad de defensa de la alianza. Y por otro lado, en un impactante informe, la Organización de las Naciones Unidas presentó evidencia detallada de actos de violencia sexual cometidos por el grupo terrorista Hamás contra rehenes en la Franja de Gaza después del ataque a Israel del 7 de octubre del 2023. El equipo de la ONU, liderado por Pramila Patten, ha recopilado evidencia convincente, desafiando la negación de Hamás a reconocer sus atrocidades. En un informe contundente, la ONU ha revelado información convincente sobre actos de violencia sexual, incluyendo violación y tortura sexualizada cometidos contra rehenes en Gaza. Esta acusación subraya la gravedad de los abusos perpetrados por el grupo terrorista Hamás, que ha sacudido la región, marcado por una escalada de violencia tras el ataque a Israel el 7 de octubre del 2023, que resultó en la muerte de alrededor de 1.200 personas y la captura de 253 rehenes. El equipo de la ONU, liderado por la representante especial sobre la violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, y compuesto por 9 expertos, se centró en la recopilación y verificación de las denuncias. Durante su visita a Israel, se revisaron más de 5.000 imágenes fotográficas y 50 horas de material de video. Las atrocidades detalladas en el informe ocurren en un contexto en el que Hamás, ya designado como organización terrorista por Israel, Reino Unido, Estados Unidos y otros países, niegan las acusaciones de haber cometido agresiones sexuales durante los ataques. No obstante, las evidencias y testimonios recabados presentan un cuadro alarmante de la violencia sexual relacionada con el conflicto, destacando ataques en lugares específicos como el sitio del Festival de Música Nova y sus alrededores, la carretera 232 y el Kibbutz Reim. Este informe llega en un momento crítico, instando a la comunidad internacional a reconocer y sancionar estos actos como parte de las atrocidades cometidas por el grupo terrorista Hamás y evaluar las implicaciones más amplias para la seguridad y la justicia internacionales. La respuesta de Israel al informe enfatiza la necesidad de acciones decisivas contra Hamás. La situación plantea cuestiones urgentes sobre los derechos humanos por parte de grupos terroristas como Hamás, que además son financiados por Irán, que tiene un involucramiento directo en la desestabilización de la región. Y en esta misma línea, el presidente israelí Isaac Herzog instó a la condena y castigo global a los crímenes de violencia sexual cometidos por Hamás, después de que la ONU respaldara un informe que señala que hay una base razonable para creer que el grupo terrorista perpetró violaciones y abusos sexuales durante el ataque del 7 de octubre, donde también asesinaron a 1.200 israelíes y secuestraron más de 250 personas. Herzog afirmó que el informe justifica con claridad e integridad moral los crímenes sexuales sistemáticos, premeditados y continuos cometidos por los terroristas de Hamás contra mujeres israelíes. La representante especial de la ONU, Pramila Patten, lideró la investigación que encontró información clara y convincente de violaciones a rehenes, sugiriendo que esta violencia podría persistir entre los que aún están secuestrados en Gaza por los terroristas. Herzog, acompañado por una delegación de expertos, señaló que Hamás y sus aliados buscan desacreditar el informe para evadir la responsabilidad de estos actos.
El presidente hizo un llamado a mantener esfuerzos incansables para garantizar el regreso seguro de todos los rehenes, subrayando la constante amenaza a la que están expuestos. Momento de ir a una pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Momento de los deportes en Informe Diario. Los dejamos con Stephanie Álvarez en el bloque deportivo. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que el Ministerio de Deportes de Dominica elogió y felicitó a la triplista Thia Lafont por su medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo en Glasgow, Escocia. La atleta Thia Lafont marcó historia para Dominica en el Campeonato Mundial de Atletismo al conquistar la primera medalla de oro. Lafont alcanzó una marca de triple salto de 15 metros con 1 centímetro, superando a la cubana Leyanis Pérez y a la española Ana Pleteiro. La atleta dominiquesa no solo aseguró la medalla de oro, sino que también mejoró su marca personal anterior en 11 centímetros. Además, estableció un nuevo récord nacional y se convirtió en un referente para su país en el ámbito deportivo. Este triunfo es especialmente significativo al ser la primera medalla de oro en un mundial de atletismo para Dominica. El Ministerio de Deportes expresó su reconocimiento y celebración por este logro de Lafont, destacando su contribución al prestigio y a la visibilidad de Dominica en el escenario deportivo internacional. Pasamos al tenis porque Ignacio Buse, el prometedor joven tenista peruano, fue eliminado del Challenger de Santa Cruz al caer ante el argentino Guido Iván Justo con un marcador de 6-1 y 6-3. A pesar de haber superado las rondas clasificatorias y derrotar al jugador boliviano Jason Ticona, Buse no pudo mantenerse en la competencia al enfrentarse a Guido Iván. A sus 19 años, Buse aspiraba a avanzar en el torneo y llegar a las rondas finales, pero su eliminación temprana lo dejó fuera de la contienda en Bolivia. Previamente participó en el ATP 250 de Santiago, donde no logró clasificar al cuadro principal. Aunque su camino en estos torneos ha tenido altibajos, el desempeño de Buse ha generado expectativas sobre su futuro en el tenis profesional, especialmente después de su destacada participación representando a Perú en la Copa Davis. Ignacio Buse continuará compitiendo en torneos Challenger con la esperanza de lograr su primer título profesional. Tras una ausencia de 10 años, el ciclismo internacional estará presente en El Salvador del 8 al 13 de marzo con la Vuelta Ciclista Tour El Salvador 2024, que incluye 4 Grand Prix. La Vuelta a El Salvador de ciclismo presenta una nueva estructura con recorridos denominados Grand Prix y la propia Vuelta, que se extenderá por 4 jornadas. La caravana multicolor contará con la participación de 112 atletas de 25 nacionalidades, representando a equipos de diferentes partes del mundo. La competencia dará puntos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024 y entre los destacados participantes se encuentran ciclistas como Anna Kiesenhofer, campeona olímpica, Elena Pirrone y Sofía Colinelli, ambas 2 veces monarcas mundiales, además de Tamara Dronova, 5 veces titular de Orbe y 8 de Rusia. Y en fútbol inició la edición 2024 de la Copa Libertadores Sub-20. Defensor Sporting de Uruguay no pudo en casa y perdió por la mínima ante Fluminense de Brasil, mientras que Aucas de Ecuador hizo valer la localía y derrotó a Sporting Cristal de Perú. En el marco de la Copa Libertadores Sub-20, Sporting Cristal se enfrentó al Aucas y sufrió una derrota de 3-1 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. Aucas tomó la delantera con goles de Wilmer Conforme y Ronald Perlaza hacia el final del primer tiempo. Sin embargo, Perlaza volvió a marcar en el segundo tiempo el 3-0. A pesar de la desventaja, Sporting Cristal mostró una nueva actitud y logró descontar con un gol de Yamir del Valle.
En otro partido, Flamengo aseguró la victoria en su visita ante Defensor Sporting. Con un solitario gol de Wallace Yanke, el gol ocurrió a los 8 minutos del primer tiempo. En la segunda mitad, a pesar de los intentos, Flamengo no pudo aumentar su ventaja y cerró el partido 1-0. La próxima fecha, Sporting Cristal visitará Defensor Sporting, mientras que Aucas se medirá contra Flamengo. Ambos encuentros a jugarse este jueves 7 de marzo. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos con la información en esta edición de Informe Diario. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @TV Libertad Oficial. También entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.